Hola, a ver si me aclaro. A ti lo que te pasa es que estás pensando en adquirir una reproducción de la primera Barbie y quieres saber qué opciones hay en el mercado de segunda mano y cuál es la mejor para ti. ¿Y cuáles hay? Mira, las repros con el bañador de rayas hasta el momento son 4. La asequible, la de la caja, la sesentera y la de Silkstone. Esa soy yo. Sí, bonita, esa eres tú. Vaya flequillo que me llevas. Hoy te analizo las 4 en detalle y te indico además un par de ellas que hay sin el bañador, sin olvidar las variaciones de ediciones especiales de convención. En breve te lo cuento todo, pero bueno, que sepas que hay muchas otras muñecas también que, aunque son preciosas, no intentan ser reproducciones exactas, sino recreaciones inspiradas en... ¿Y en qué nos fijamos para identificar una reproducción de Barbie 1? Bueno, pues aparte del cuerpo y el molde facial que imitan a la primera Barbie, fíjate bien en flequillo rizado, cejas puntiagudas, iris del ojo blanco no azul y agujeros en zapatos y pies para colocarla en el stand que solo tuvo Barbie 1. ¿Vamos con la primera repro? Venga. 1. La asequible. En 1994 se celebró el 35 aniversario de Barbie con... esta muñeca, que está fechada el año anterior. El precio, si estás en Estados Unidos o cerca, mira a ver cuánto te cobran el envío desde eBay, porque puedes conseguirla por a partir de $30. En Europa está más cara. Yo no pagaría más de 100 euros si está en caja, bueno, y si está fuera de caja, no pagues más de 80 euros. Atención, es agosto de 2023, los precios pueden variar con el tiempo. Gracias. Lo bueno, la hay rubia y morena, igual que la original. Los iris de los ojos son blancos, correcto. Y las cejas puntiagudas, correcto. Lo regular, 3 cosas: el pelo, las gafas y el stand. El flequillo podría ser más rizado, ¿verdad? Y es que el pelo de las repros de los años 90 es muy diferente del original. Es muy largo, espeso, abundante, porque tienen routing completo, ¿ves? El pelo está cosido en líneas sobre todo el cuero cabelludo, mientras que las primeras Barbies solo tenían pelo en las primeras líneas. Debajo estaban calvitas. Las gafas no esperes que sean como las originales, que tenían bisagras de metal y eran blancas de verdad, con el plástico azul transparente ensamblado aparte. No, en este caso son de una sola pieza de plástico azul, doblada sin bisagras, y lo blanco es pintado. ¿Vemos ya lo del stand? Mira, en el reverso de la caja pone que la muñeca no es para usarse con el stand original, pero... tengo mis dudas. Los agujeritos en los pies sí los tiene, aunque en los zapatos no. ¿Será solo por los zapatos o será por el material de las piernas? Todo un misterio. Pero tranqui, porque trae un stand de plástico transparente con palote para sostenerla por la cintura. Pues oye, menos da una piedra. Manos, manía personal mía. En las repros de los años 90 las manos son muy compactas, un poco cerradas, en forma de cuenco, y los dedos están juntos, salvo el pulgar. Las manos de Barbie 1 eran similares, pero la línea entre los dedos estaba más marcada y se sentían como más gráciles, más ligeras. Lo malo es que esta repro tiene 30 años y no han envejecido muy bien. Aunque la compres sin sacar de su caja, puede haber amarillado, fíjate bien en posibles manchas. El bañador tenía tirantes transparentes y banda de silicona en el escote que tienden a desintegrarse. Y lo mismo pasa con las bandas del pelo, se han desintegrado y a veces el pelo está churretoso. Y vamos con las especiales del 35 aniversario. Hay una tirada más de la repro del 93 que es exclusiva del festival. Se diferencia en que lleva una banda, como de Miss, se entregó en la caja repro sin el embalaje exterior, la hay rubia y morena, y en este caso de vez en cuando aparece una pelirroja, aunque originalmente la primera Barbie con este color de pelo, Tishan, es una Bubble Cat de 1961. Todavía no había pelirrojas al principio, pero bonita es. Bueno, bonitas son todas. Y mira, más rizadito tienen el flequillo las exclusivas de festival. Como curiosidad, si valoras mucho los fashions, échale un vistazo a este gift set de edición limitada, también del 35 aniversario. Es la misma muñeca, pero incluye 2 outfits repro del año 59, dificilillos de encontrar: Easter Parade y Roman Holidays. Este es más exclusivo, se vende entre 300 y 500 euros. Para mí, desde luego, no es lo mejor. Personalmente, lo que más me gusta de la repro del 35 aniversario es la reproducción de la caja de cartón original. Hay que meter la muñeca a presión porque es un poco demasiado corta, pero si alguna vez compro esta muñeca será por la caja, seguro. Bueno, ¿qué te parece la repro del 35 aniversario?
La gran ventaja de las repros de los 90 es que a veces salen a la venta bastante maltrechas por un buen precio. Y luego ya te la customizas tú a tu rollo. Por ejemplo, yo compré esta repro de Enchanted Evening del 96 por 40 euros, con todo envío y todo, y tiene manchurrones, no tiene su vestido, el pelo está ay. Pero a cambio me llevo este Silk Shed incluido en el precio, que por cierto este es de Congost, made in Spain, y unos zapaticos rojos que nunca vienen mal. ¿Vamos con la segunda repro? 2. La de la caja. Pasaron 15 años hasta que en 2009 se celebró el 50 aniversario de Barbie con muchísimas muñecas, entre otras esta. Pertenece a la colección My Favorite Barbie, que son infinidad de gift sets así que reproducen Barbies icónicas de varias décadas. ¡Ay, qué bonito, madre mía! Gran colección. El precio. Su precio está alrededor de los 200 euros y esta es poco habitual encontrarla fuera de caja, porque el display es tan espectacular que ha tendido a conservarse en su caja en la gran mayoría de los casos. La tapa, por cierto, se retira totalmente. Puedes ponerla detrás y disfrutar de tu muñeca a caja abierta. Lo bueno. Como reproducción de Barbie 1, esta muñeca es prácticamente perfecta. Ojos perfectos. Cejas perfectas. Peinado, casi perfecto. Igual el cabello empieza un poquito demasiado abajo. La frente de Barbie 1 era más alta. Pero bueno, peccata minuta. Incluso tiene los agujeritos en pies y zapatos e incluye la repro del stand original. ¿Qué más se puede pedir? Pues mira, además trae una repro del conjunto Solo in the Spotlight de 1960 con todos sus accesorios. Mini catálogo, tarjetitas de papel. Y ahora sí, las gafas no creo que sean pintadas y las bisagras de metal claramente sí las tienen. En las manos, por cierto, veo un meñique separado y están algo menos flexionadas, ya se sienten bastante más gráciles, menos compactas. A partir de esta repro ya sí que el routing se limita a las líneas exteriores del cabello, igual que la original. Y lo malo, y este es el único defecto que le veo a esta muñeca, es que el bañador viene pegado al torso. En fin, pues lo limpias y ya está. Lo mejor, si me planteara gastar pasta en otra repro de Barbie 1 aparte de la que tengo, sin duda, sería esta. My favorite. ¡Qué favorite! En mi caso, ¿cuánto duraría dentro de la caja? 3 segundos, ya te lo digo. Y mira qué curioso que hay repros de Barbie 1 que no traen el traje de baño, como por ejemplo la novia. En este mismo año 2009 tenemos otra caja de la misma colección, también de 50 aniversario, que incluye una reproducción de Barbie 1 y también de Ken. Su precio está alrededor de los 200 euros. Es My Favorite Couple Barbie and Ken, que no van en bañador, sino con reproducciones de sus trajes de boda. La frente de Barbie parece más alta. Yo diría que el pelo está cosido un pelín más arriba. Y sus ojos están especialmente rasgados con una curva fina y ascendente al final del eyeliner. Yo creo que solo la hay morena. He visto una sola foto con Barbie rubia, pero a ambos les faltan las etiquetas alrededor de la muñeca, así que pienso que esta foto concreta es un reempaquetado casero. Corregidme si me equivoco. Y mira, yo me muero con las especiales de 2009. No me puedo creer lo bonito que es este gift set de la convención de 2009. Se llama Red, White and Beautiful. Es la misma muñeca, pero con este insólito color de pelo oscuro rojizo caoba. Me encanta. Se vende de 300 euros para arriba, madre mía, y solo la he visto en Estados Unidos. El diseño de la caja es espectacular. Negra, brillante, gordita. Y ya el display de la muñeca con sus fashions y accesorios. Mira todo lo que trae. No, mejor no la miro mucho. Mejor vamos con esta otra de la misma convención de 2009 que se llama Voyage in Vintage. Su precio entre 200 y 400 euros. Bueno, ¿has visto la sombrerera? ¿Y el color de los zapatos? Tampoco la quiero mirar. La siguiente repro es de 2014 y es muy peculiar. Estamos a medio camino, no te pierdas lo demás. Para ver la otra mitad, toca tu pantalla, que en cuanto tenga el vídeo listo, te lo pongo aquí, en Playful Crafts. 5, 4, 3, 2, 1...